justo, la verdad es que haciendo la investigación y todo, creo que me gustaría si pudiera contarnos un poco ahí, Melvin, desde los inicios, desde tu llegada a Cruz Azul, y además escalaste muy rápido hasta el primer equipo, que precisamente es el que juega esa Libertadores. Entonces, si podemos empezar un poquito ahí desde el 98, estaría buenísimo. Sí, claro, mira, yo en el 97 logro la oportunidad de jugar en tercera división. Ahí comienza mi carrera como profesional ahí en la Noria. Todavía recuerdo, en el 97 nos tocó ver y ser partícipe del campeonato de la octava, ¿no? De esa que también Sí. fue muy anhelada. Nosotros subíamos a entrenar y servíamos como de monitores, nada más no podíamos tocar a los jugadores del primer equipo, nada más teníamos que ayudarles como sombra. Y fue muy bonito, ¿no? Ver cómo se esforzaban ellos. Aprendimos un montón de cosas en el 97, ahí en la Noria. Nosotros entrenábamos en la tercera cancha, en ese entonces era de pasto natural, ahorita es sintética, pero de repente nos hablaba Mario Carrillo, Luis Fernando Tena para poder ayudar. Y ahí empezó el idilio con el Cruz Azul, ¿no? Ver a Palencia, ver al Conejo, al mismo Juan Reynoso, Carlos Hermosillo, no lo podemos olvidar jamás, cómo se esforzaron para lograr ese octavo campeonato. Y ahí empezamos, ahí comenzamos. Después fuimos a Lagunas, Oaxaca. En el 99 jugué una final con Cruz Azul Hidalgo, pero ya en Liga de Ascenso. Y ahí empiezo a encontrarme jugadores que después en la Libertadores son claves, ¿no? Es Tomás Campos, Norberto Ángeles, La Vitola, Don Juan, que son los que más se acuerda la gente, pero había más jugadores como Mariño Ledesma, como el mismo Josep Nemec, que es un checo que jugó poquito, pero estaba registrado en la Libertadores, un africano de Ghana, James Ogusu, que en la pre-Libertadores le mete 2 goles al Morelia. A lo mejor la gente se queda ya nada más con Pepe Cardoso, con Palencia, porque fueron los que le pusieron la cereza al pastel y quisieron lo más difícil, pero hubo muchos jugadores, Juan Manuel Sandoná, un argentino que fue clave en los octavos de final contra Cerro Porteño, que a lo mejor la gente no los recuerda, ¿no? Pero uno que lo vivió y que sobre todo me tocó en una etapa muy joven, entonces para mí todo era maravilloso, para mí todo era sorprenderme y lo disfruté sobremanera. ¿Cómo se da precisamente ese, das el equipo de Laguna, era como un equipo de tercera división, digamos, de Cruz Azul, luego vas hacia el ascenso, a lo que es la primera A? ¿Cómo se da la llegada? Esta entrevista que estás escuchando la puedes encontrar en el número 7 de la revista Balompié. Hicimos un dossier con toda la historia de ese Cruz Azul del 2001, entrevistamos a 13 de sus protagonistas y juntamos sus testimonios en un dossier de más de 35 páginas, una pieza imperdible para todos aquellos cruzazulinos que desean rememorar la gesta de hace 25 años. Pídela ya en balompié.mx y suscríbete para recibir gratis la guía 2026, que va a ser un fenómeno. Mira, yo me acuerdo mucho que esos filtros que teníamos para nosotros acceder a ser del equipo de Liga de Ascenso eran unos filtros muy difíciles, muy duros. Nos juntábamos jugadores de Lagunas, Oaxaca, de Cruz Azul, La Noria, jugadores que ya habían desechado y que venían a buscar su oportunidad. Ahí me encontré a Mariño Ledesma, Ricardo Osorio, Pablo Campos, a Gerardo Blanco, que en ese momento a lo mejor no se quedaron, más que Mariño sí se quedó, y eran filtros muy fuertes, ¿no? En los cuales, pues, José Luis Trejo, ese era el director técnico de Cruz Azul Hidalgo con el Chatito Ortiz, pues escogían a lo mejor, ¿no? A lo mejor que tuviera Cruz Azul dentro de sus filas. Era bastante padre porque en cualquier momento te podían llamar al primer equipo, en una época un poco difícil porque estaba Luis Fernando Tena y el equipo estaba lleno de estrellas, ¿no? Estábamos hablando de que, por ejemplo, en mi posición estaba Juan Reynoso, que era seleccionado nacional peruano capitán, estaba el Flaco Macías, que era seleccionado nacional mexicano, estaba Omar Rodríguez, estaba Lupillo Castañeda, otro que también estaba peleando ahí por estar en selección nacional, así que era muy difícil de encontrar un lugar, pero este señor José Luis Tejos nos brindó la mano, nos dio mucha confianza y jugamos 2 finales que
Que bueno, en esa época perdimos las finales, perdimos con el Irapuato en el 99 y luego en el 2000. No, primero en el 99 perdemos con Curtidores, con Unión de Curtidores en un partido muy bueno y después perdemos la final con Irapuato, pero eso ya nos decía que estábamos para primera división y cuando subió José Luis no se la pensó dos veces, nos llamó a nosotros y afortunadamente se alinearon los astros y pudimos acceder al primer equipo y luego se vino la Libertadores. ¿Cómo era el trabajo en ese Cruz Azul Hidalgo? La verdad que para mí Cruz Azul Hidalgo fue una etapa muy productiva, una etapa donde en ese lugar no hay muchas distracciones, no hay antros, no hay, no hay muchachas, porque las muchachas las mandan a estudiar a México, las mandan a estudiar a Querétaro, las mandan a estudiar, o sea, muchachas de la edad para que nosotros pudiéramos estar distrayéndonos ahí con noviecitas o con amigas, ¿no? Todas las niñas ahí eran menores de 15 años, entonces pues te centrabas directamente a lo que es el poder prepararte para poder llegar a primera división. Cruz Azul Hidalgo es una ciudad, muchos dicen Cruz Azul no tiene estadio, pero se les olvida que Cruz Azul tiene dos ciudades y son muy bonitas. Esperemos que próximamente otra vez vuelva el fútbol ahí a este lugar como es Cruz Azul Hidalgo. En Cruz Azul Laguna sí juega una tercera división, pero necesitamos que también puedan volver a jugar ahí. Entonces era maravilloso, tú entrenabas, te parabas en la casa club, ibas a tomar tu desayuno, descansabas un poquito, te ibas al entrenamiento, al estadio 10 de diciembre. En el estadio 10 de diciembre había estadio, al lado había una alberca olímpica, había canchas alternas como 20,800 canchas para que tú pudieras practicar. Acababas, descansabas, ibas a comer, descansabas, volvías a ir al gimnasio o volvías a hacer algo de balón. Así que yo creo que fue nuestra universidad en donde pudimos pulir nuestras habilidades. La mayoría de nosotros, sin afán de no equivocarme, la mayoría de nosotros, Norberto Ángeles, Don Juan, La Vitola y Tomás Campos, subimos y fuimos titulares la mayor parte del tiempo, ¿no? Y ahí se cruzó la Libertadores, en la cual los 5 canteranos, que en realidad éramos 7, porque también estaba el Conejo y estaba Palencia, más Almaguer ya en la recta final, o sea, una base de 8 mexicanos que hoy es imposible verlo. Más que ¿Cómo se Chivas. da? Más que Chivas. Y les Y quién cuesta, sabe, cada 6 meses les cuesta más justo entre mexicoamericanos y los precios, cada vez se les dificulta más. Sí, así es. ¿Cuáles cambios y cómo se da tu llegada precisamente a Primera División, que es un debut muy rápido también, ahí en 2001 contra Atlas? Sí, mira, yo tuve la fortuna de que estaba lastimado, si mal no recuerdo, creo que el que estaba lastimado era Norberto y el que estaba suspendido era Johan. Y yo estaba suspendido por 3 partidos en Liga de Ascenso porque le pegué al Kikín, porque ellos nos eliminaron con la Piedad. La Piedad, sí. Que después se convierte en la Super Piedad. Entonces yo no puedo bajar a entrenar, así que me dejan con el primer equipo y se da la oportunidad de jugar de defensa por marcador por derecha contra el Atlas y lo hice bastante bien, bastante bien. Ganamos. Luego como al tercer, cuarto partido, 1-2, al quinto partido meto gol. Entonces se fueron acomodando las cosas. Ahí lo que me pasó fue que me suspendieron por patear mucho a la gente. Me echaron 5 amarillas y me suspendieron y yo pensé que ya me iba a ir a la banca porque ya regresaban mis compañeros. Pero no, José Luis Trejo me dio la confianza. Dejó a Norberto Ángeles, que era el titular en ese momento como marcador por derecha, y a mí me habilitó por marcador por izquierda y estuve en el lugar del Flaquito Macías. Y así estuvimos jugando, la verdad, con una defensa muy linda, porque Norberto y yo pues nos entendíamos con las puras miradas, pero atrás de nosotros jugaba un gran defensa
Yo creo que el segundo defensa mejor con el que he jugado, que se llama Juan Máximo Reynoso, y la verdad que tenía mucha calidad. Él era nuestro capitán hasta que se lastima, se fractura la tibia contra el Celaya, y es por eso que después tiene que llegar Sergio Almaguer. Y ¿cómo cuando empiezan a jugar ustedes? Porque les toca además el camino largo, les toca desde la pre-Libertadores. ¿Cómo empezaban a tomarse el torneo? Obviamente entendiendo que es paso a paso, pero ya viendo que en cuartos de final en el 2000 Atlas y América habían llegado a cuartos, tal vez tenían como esa idea de una proyección internacional o todavía era un poco tantear el terreno al inicio. Yo también no me tocó la pre-pre. La pre-pre fue en diciembre del 2000. Yo ahí es cuando estaba jugando la liguilla donde te digo que me expulsan contra no, La Piedad, pero ya entrenaba con el primer equipo, y la verdad que sí se le daba la importancia porque teníamos muchos sudamericanos. O sea, teníamos a Domaitis, teníamos a Juan, teníamos al Matute, teníamos a Piñeiro y creo que Galdames. Entonces ellos como que, ellos eran los más emocionados de poder jugar la Libertadores. Nosotros nunca en la vida había pasado Cruz Azul de la pre-Libertadores para poder ir a competir, así que no teníamos idea. Pero ya en la pre, donde jugamos, creo que Atlante fue, o Pumas, no me acuerdo, uno de esos dos equipos. La pre-Atlante ya. Ajá, fuimos contra los venezolanos. Nosotros pensamos que iba a ser bastante fácil, porque decimos, pues los venezolanos juegan béisbol y tienen mis universos, ¿no? No tienen futbolistas, pero sí te puso un poco difícil, aunque quedamos como primero del grupo, pero el Atlante no calificó. Así que ya empezábamos a visualizar de que el torneo no iba a ser nada fácil. Ya cuando iniciamos la primera etapa de grupos, sobre todo en el primer partido que fuimos con Olmedo a Ecuador, ahí es donde nos dimos cuenta de lo que era verdaderamente una Copa Libertadores. En partidos muy ríspidos, aficiones muy adversas, arbitrajes muy tendenciosos y sobre todo de que nos miraban como el invitado incómodo, ¿no? O así está invitado, pero no te queremos aquí, y sí te lo hacían sentir. Afortunadamente pasamos de primer lugar, sacamos mucha ventaja de nuestra localía en el Estadio Azul, ahí goleamos a la mayoría. Solo hubo un resultado adverso que fue contra Defensor Sporting, en el cual perdimos 3-2 sobre la hora, pero de ahí en fuera todos los demás fueron triunfos y un empate con San Caetano, que jugaban bastante bien, pero acá a todos era de A3 para arriba que se llevaban, y quedamos en primer lugar hasta esos cuartos de final, donde el cruce fue con Cerro Porteño, en el cual volvimos a sufrir porque nos ganaron en los últimos minutos con un penal que no me acuerdo si fue al Conejo o a mí al que se lo marcaron, creo que fue al Conejo, ahí le preguntan a él, pero que no era penal, y luego una donde patean al Conejo y era falta, y sentimos ahí sí la adversidad de un arbitraje tendencioso, pero en la vuelta la verdad fue maravilloso ese juego. Muchos se acuerdan de Boca, muchos se acuerdan de River, muchos se acuerdan de la semifinal del Gigante de Arroyito, pero esos cuartos de final en el Estadio Azul fue un parteaguas. Llenamos el estadio, hubo una gran comunión con la gente que estuvo en vivo y también con la gente que estuvo viéndonos en la televisión, y por eso se toma la decisión de irnos al Estadio Azteca para hacer localía ahí. ¿Recuerdas qué era lo que les compartían sobre lo que significaba jugar Copa Libertadores? Precisamente Russo, Galdames, Matute, todos ellos que venían de Sudamérica y que ya lo traían pues desde chiquitos. Sí, ellos nos explicaron que para ellos es el máximo torneo, que es más importante la Copa Libertadores que el torneo local. Pero también es una realidad que la Copa Libertadores a los equipos sudamericanos les brindan la oportunidad de mostrar a sus figuras y que las puedan vender, porque la mayoría de ellos son clubes, son países, son ligas que son exportadores. Aparte, le añadimos a esto de que hay premios por ir ganando partidos y por ir accediendo a distintas fases de la competencia. Entonces, los clubes a veces hipotecan su próximo presupuesto a que le apuestan a la Libertadores, ¿no? Yo llego a semifinales,
pues no sé, me llevo 6, 7 millones de dólares y puedo tener un mejor plantel, puedo traer un refuerzo, puedo hacer unas instalaciones y así lo veían ellos. Acá en México es diferente. Los clubes y la liga tienen finanzas completamente diferentes. No son clubes como en sí es la palabra, ¿no? Clubs es donde hay socios que aportan, que hay organizaciones, no, acá lo que hay son empresas muy grandes, transnacionales, que ven en el fútbol un vehículo para que den a conocer su marca o, o para hacer crecer su legado dentro de ese estado, ¿no? Podría ser el caso de Pachuca, podría ser el caso de Toluca, que ellos lo ven de esa manera. El otro caso es Cruz Azul, América, Tigres que tiene a Cemex, a Monterrey que tiene a FEMSA, a Tigre, a Xolos que tiene a Banorte y al Grupo Caliente. Entonces es completamente diferente. Entonces nos tuvimos que adaptar rápidamente para entender que ellos se jugaban mucho en esos torneos y que no nos la iban a regalar. Entonces, afortunadamente teníamos un gran nivel. Yo creo que futbolísticamente ese año, ese torneo fuimos el mejor equipo. No ganamos la final porque pues también enfrente teníamos un gran equipo y un histórico como fue Boca, pero yo creo que el equipo que mejor jugaba, el equipo que mejor se organizaba éramos nosotros con nuestro querido Cruz Azul. ¿Qué fueron las primeras cosas novedosas como visitantes que se encontraron en Venezuela justo cuando fueron contra los Deportivos Italchacao y Táchira, antes de empezar fase de grupos? Mira, lo primero fue que el fútbol allá es diferente a lo que tenemos nosotros acá, ¿no? Tú estás acostumbrado a ir en un camión de 2 pisos o súper espectacular y allá había una combi, así una guagua, y te tenías que adaptar. Las instalaciones no son las mismas, pero ya enfocados en lo que es la cancha, pues sí te das cuenta de que no quieren ellos que les gane un equipo no, nosotros somos de Norteamérica, que les gane un equipo de Norteamérica, ¿no? Sí te ven con algo de inferioridad, pero yo creo que en ese momento, y yo creo que todavía ahorita, contra los equipos venezolanos, México está 1 o 2 escalones arriba, nada más que el Atlante, pues sí, ese día, en esa fase falló, pero normalmente ganábamos los equipos mexicanos, ¿no? De repente tú veías y estaban los 2 equipos mexicanos participando en la Copa Libertadores y éramos superiores, pero sí ya te empezabas a empapar lo que es la Copa Libertadores. El primer golpe viene entonces precisamente en esta primera visita a Ecuador, ¿no? Con Olmedo. Sí, y añadido de que creo que ese día no jugaron Palencia y no jugaron el Conejo. Y no recuerdo si no jugó Juan Reynoso, porque era fecha FIFA. Entonces Con no la es como selección. ahora que todo está bien organizado y que los torneos van acá y la fecha FIFA va acá y que te ceden todos los jugadores. Entonces ahí fuimos sin nuestros 2 o 3 referentes. O sea, aparte de nuestra columna vertebral no estaban y el partido se puso duro. Creo que esa vez metió gol a Domantis, creo que también metió gol a Vitola y se pusieron bien duros los de Olmedo, que no era un equipo de historia, ¿no? Dentro de la Copa Libertadores, pero era creo que el campeón de Ecuador, aparte jugaban a 2.800 metros sobre el nivel del mar, era un equipo bastante fuerte, aparte la travesía no fue nada fácil, tuvimos que viajar como 8 horas porque hubo un derrumbe, algo así en la carretera, íbamos ahí medios estresados porque pues no estás acostumbrado, ¿no? A estar tanto tiempo sobre un camión y sobre todo en un lugar que ni conoces, y Claro. aparte incomunicados, pero la verdad que nos brindamos de buena manera, le dimos la vuelta, ganamos 3-2 y a partir de ahí empezamos a ganar de ahí nos fuimos a Brasil, si mal no recuerdo, y ahí empatamos 1-1. Y sí estaba Juan, los que no estaban eran el Conejo y Palencia para ese primer partido. ¿Cómo se da también esta primera visita a Brasil? Que digo, igual no era el gran estadio, Sao Caetano también estaba debutando, pero ya tenían la fama los equipos brasileños de tener ese juego rápido, ese juego ágil, ese juego de drible también, ¿no? Sí, pues ellos eran la cenicienta del grupo, ¿no? Ellos eran los más débiles, entre comillas, porque no eran históricos de Brasil,
pero tuvieron su momento. De ahí creo que a los 2 años juegan contra América, creo que hasta los dejan fuera a los de la América, a los de San Cayetano en una eliminatoria, pero eran jugadores, como te digo, ellos aprovechaban el escaparate para que los viera algún equipo, no sé, de Rusia, y poderse ir, y con eso, pues sí, decirlo como es, ¿no? Solucionar su vida para toda la vida, solucionar lo que les deparaba. Entonces ellos se brindaron de buena manera, tenían jugadores que no conocíamos a ninguno, pero cuando tú los veías jugar, cuando tú los veías encarar, cuando tú los veías que querían ganarnos, pues decías, ah, caray, sí, tienen un gran nivel. La verdad que esos brasileños eran bastante buenos, nada más que acá creo que no me acuerdo si fueron 4, no me acuerdo qué cantidad de goles le pudimos meter. Durante esa fase de grupos, ¿cómo se trabajaba dentro de la defensa de Cruz Azul? Precisamente con estos nombres que dices que se conocían ustedes perfectamente y que además tenían referentes, ¿cuáles eran las principales encomiendas y a qué jugaba la última línea? Pues nada, sobre todo en fase de grupos trabajábamos exactamente igual como trabajábamos en lo que era el torneo local. No había tanta dosificación de cargas como lo puede haber hoy. Éramos los titulares, jugábamos siempre lo que era la Copa Libertadores, pero también teníamos compañeros atrás que hacían bien las cosas. Estaba Omar Rodríguez, era banca, pero entraba seguido. Estaba el Magic Mendoza, otro compañero que falleció, pero también jugaba. Y estaba el Flaco Macías, que también de repente entraba ahí a hacer labor de cerrar los partidos. Así que sí, sí trabajamos de una buena manera, a lo mejor con una sobrecarga por tener los 2 torneos. Teníamos el torneo de liga que no calificamos ese torneo, y increíble, ¿no? No recuerdo si hicimos 25 o 26 puntos, pero no calificamos cuando había torneos en donde había equipos que calificaban con 22 y nos quedamos corto, pero a la larga fue mejor, porque ya no teníamos que estar medio equipo para acá, medio equipo para la Libertadores, medio equipo para la Liga, así que nos concentramos completamente en lo que fue la Libertadores. A partir el partido contra River Plate es donde nosotros subimos la intensidad de la marca, porque a ese sí los conocíamos. Uh-huh. Sí sabíamos quién era Saviola, sí sabíamos quién era Ortega, sí sabíamos quién era el Chapulín Cardetti, sí sabíamos que Astrada, ¿no? Un histórico de ellos, ¿no? Y sabíamos de que nuestros compañeros nos decían, me acuerdo mucho de Pablo Galdames, que nos decían, concha su madre, Pokémon, no estén relajados, que yo vine con la U y me metieron 5. Porque la U Católica le habían metido 5 el año pasado, y yo recuerdo que con la Vitola nos reíamos, decíamos, güey, nosotros no somos la U, pero nos rifamos allá el partido, y ¿sabes qué? Me acuerdo la primera jugada de Norberto Ángeles, a Saviola, ¡pum!, lo baja, falta, pero no hubo amarilla, y a partir de ahí cerramos el juego, empezamos a apretar los dientes, empezamos a apretar las marcas, tuvimos nuestras oportunidades. Ellos también tuvieron sus oportunidades, pero teníamos al Conejo Pérez en un gran momento, así que nos fuimos 0-0, y a partir de ese partido cambió nuestra manera de jugar. Aparte, ya no estaba Juan atrás, estaba Almaguer, y con Almaguer jugábamos 5 metros más adelantado. A Almaguer le gustaba ir a apretar más, achicar las líneas para que no tuvieran espacio. Nos ayudó, porque también teníamos gente que recuperábamos el balón, se las dábamos a ellos, a Juan a José Alberto Hernández, Don Juan, o al Galdames, y ellos luego abrían a Matute, no, a Piñeiro, abrían a la Vitola, y empezábamos a generar un montón de opciones. Entonces descansábamos un poquito más. Así que sí hubo variantes de fase de grupos a fases de eliminatoria, porque también no te puedes equivocar. Mentalmente, ahora que mencionas que hoy llevaban el torneo local y que es hasta el último partido, que incluso se podían colar, ahí los saca el Necaxa, el Chango Moreno también, de paz descanse, ¿no? ¿Cómo llevaban ustedes personalmente y emocionalmente esta dosificación? Porque hace rato el profesor Marco decía, es que básicamente nosotros terminamos un partido en el azul y ya estábamos en el aeropuerto.
y estábamos haciendo otra vez estos viajes, ¿no? Nuevamente trasladándonos. Pues fíjate, yo creo que fue cansado para los veteranos, pero para uno que era joven en ese momento, pues todo era diversión, ¿no? Estás compitiendo contra Chivas, contra América, y de repente vas a tomar un avión para ir a enfrentarte a River Plate. Dices, wow, y aparte yo tenía 22 años, pues no, estaba entero, estaba en mi mejor etapa, yo no sentía esa pesadez, ¿no? Hubiera jugado menos minutos, ahí sí me voy a agrandar y que me disculpen mis compañeros, yo fui el jugador que más minutos jugó de la fase de Libertadores, no desde la pre-pre ni de la pre, porque de esos nada más jugué la pre-pre no jugué ni un partido, pero lo que es el torneo, que fueron 14 juegos, yo jugué todos los partidos, no fueron 14, sí, fueron 14 juegos, jugué todos los minutos que se pudieron haber jugado. Y yo maravillado, aparte de eso nos abrió las puertas para poder ir a selección nacional, así que súper contentos. Al inicio, la afición estaba un poco falta de fe, estaba un poco descreída, incluso había partidos contra el mismo Sao Caetano, en la vuelta en el azul, al medio tiempo había algunos todavía bucheos, rechiflas, por ahí también algunos festejos del profe Trejo, ya después vinieron los de Palencia y los de Cardoso. ¿Cómo se recibía eso en la interna, dentro de la máquina? ¿Y cómo sintieron que fue escalando justo hasta este punto que me decías de River Plate, que tenían todo el apoyo? Pues mira, de nosotros en Cruz Azul sabíamos desde jóvenes de que tú tenías que jugar, tenías que ganar, pero que tenías que jugar de una buena manera. El aficionado del Cruz Azul es un aficionado especial. No es un aficionado que le guste que su equipo se eche para atrás y que de repente de contragolpe y que de escapadas, no, ellos quieren que su equipo domine la situación del juego, que domine al adversario, que haga grandes goles. Y en ese entonces, pues no teníamos los grandes goles, ¿no? Sí ganábamos, pero ganábamos por riñones, ¿no? Porque le echaba muchas ganas Palencia, porque Matute de repente frotaba la lámpara y ponía un pase de gol o él metía el gol. Es más, en cuartos de final contra Cerro Porteño ganamos sobre la hora. O sea, ya se nos venían la eliminatoria y Sandoná mete un gol, el chino Sandoná mete un gol que nos da la posibilidad de pasar a contra River. A partir de River, yo creo que también ayudó mucho el rival. Ayudó bastante que fuera River Plate en cuartos de final, porque el Estadio Azteca pletórico, todos llenos, yo sí sorprendido, porque sí había jugado ya en el Estadio Azteca contra el América, pero era mitad y mitad de Cruz Azul, mitad de la América, algunas puteadas, algunas porras, y creo que les ganamos, así que fueron más porras que pitidos, pero acá fue al revés. Todos eran de Cruz Azul, si acaso unas 20 personas que eran de River Plate, que en realidad eran de la América, que es cuando Palencia les enseña el escudo, porque traíamos una banderita en nuestro uniforme de la marca Fila, hay que darle publicidad a la Fila para que vuelva. Pero traía una banderita de México y es donde él les enseña así cuando mete el primero o el segundo, no me acuerdo bien, uno de los goles. Y ahí sí todo cambió, todo fue miel sobre hojuelas, apoyo total. Y no solo lo sentíamos en el estadio, lo sentíamos cuando veíamos la televisión, de cómo se juntaban en los bares, cómo se juntaban en las casas para acceder, porque esos partidos ya empezaba la televisión de paga, era una cadena que ya no existe, que se llama PCN. Me acuerdo y mucho me acuerdo que se viene acá, de mucho de ese señor. Mariano, Sí, ¿por qué no lo seguía, no? Uno seguía, ya veía la Libertadores desde antes, porque es un torneo muy bonito, muy, muy fuerte, muy bien peleado, y de repente pues te encuentras que te toca jugarla y que tienes que estar a la altura de esas circunstancias, y ahí fuimos, y cuando encontramos el clic con la afición, no nos abandonaron nunca. ¿Cómo se da a ustedes, cómo les comparten esta idea de que va a haber un cambio de sede? Porque el Estadio Azul ya no se daba abasto y tenían que pasar al templo del Estadio Azteca.
Mira, recuerdo poco de eso, nada más dijeron, ya nos vamos a la Azteca, pues dijimos, padrísimo. Eh, Tuvimos la suerte de entrenar en el Estadio Azteca, o sea, muy solo América y Selección Nacional pueden entrenar en el Estadio Azteca, porque ni el Necaxa, bueno, quién sabe, el Necaxa a lo mejor sí logró entrenar ahí en el Estadio Azteca, pero muy poca gente accede a estar en ese templo, así como tú lo dijiste, en ese templo, y nosotros tuvimos la fortuna de que nos dijeron, pues estábamos contentos, porque aparte había sobrecupo ese día en el Estadio Azul y mucha gente se quedó afuera. Por eso te digo que nosotros ya empezamos a entender porque la prensa luego magnificó todo y empezó a echar noticias de cómo estaba la situación. Yo creo que el único momento donde la prensa no creyó en nosotros es cuando nos gana Boca y empiezan a decir, no, pues los van a golear allá, les van a meter 4, les van a meter 5, pero en todo momento la prensa sí estuvo de nuestro lado. Además, con River también se da una situación. Para ustedes fue un envío anímico entrar y ver, porque incluso se ven las repeticiones del partido, la bandeja central frontal a la transmisión estaba vacía en ambos costados. No era lo que se esperaría para una entrada de fase eliminatoria de Copa Libertadores. ¿Tú crees que yo como jugador veía el entorno, pero un rato y ya de repente ya era centrarme a lo que es el partido, ¿no? Tú como jugador profesional tienes que centrarte porque tienes un plan, tienes un entrenamiento que se hace a la medida de lo que te vas a encontrar. Entonces, si tú te distraes allá que ves a una muchacha o que ves un vacío o que uno te mentó la madre, pierdes tiempo, pierdes concentración y pierdes tu duelo y puedes perder el partido. Entonces, sí, disfrutas cuando vas por el pasillo, ves, observas, pero de volada empiezas, le dices a la mente, concéntrate y empiezas a a trabajar lo que te toca, ¿no? Aparte son estadios muy grandes en donde no se escuchan ni las indicaciones de los técnicos. Cuando ustedes vean un técnico que está haciendo así en el Estadio Azteca y que jajaja, nadie lo escucha. Nadie lo escucha. Pero entonces nosotros teníamos que estar viendo y espejeando rápidamente lo que hacía mi compañero. Si Piñeiro lo tenía acá adelante, tenía que ver lo que estaba haciendo Piñeiro y a partir de ahí yo ejecutar. O si yo era el que tenía que ejecutar, yo hacía algo y mis compañeros me tenían que hacer una cobertura o me tenían que hacer una ayuda defensiva, ¿no? Entonces sí, de repente ya lo que es el graderío, pues lo olvidas y te concentras para hacer tu mejor, tu mejor versión, para que pongas tu granito de arena para que gane el equipo. Sin embargo, por ahí también hay una anécdota que alguna vez contaste un poco breve. Hay un encuentro con Saviola allá en el antidoping. Sí, nos encontramos en el antidoping, nos tocó Saviola y era de Alessandro, mamoncísimo el de Alessandro y el Saviola a todo dar. Y el Saviola me decía, oye, ¿qué te pareció nuestro estadio? Está bastante bonito y bastante grande, nunca habías jugado en algo así. Le digo, no, pues sí está muy bonito tu estadio, sí está bastante grande, pero espérate que vayas a ver el de nosotros, porque ya sabíamos que íbamos a jugar en el estadio Azteca, vas a ver lo que es nuestro estadio. Y en el primer cruce, porque casi no me tocaba Saviola, a mí me tocaba más marcar a Burrito Ortega, porque él se abría mucho y yo tenía que abrir mucho a la banda para poderlo ir a cubrir, para no permitir que Piñeiro bajara tanto, para que no tuviera tanto desgaste, más que se desgastara para ir para arriba que para ir para abajo. Entonces yo sí tenía mucho que disparar hacia el lado, hacia la banda izquierda, y ahí en una de esas me crucé a Saviola y le dije, oye, ¿qué te parece nuestro estadio? ¿Está más grande? Sí, sí está más grande. Ahí ahora sí viene la vuelta. También comentaste en algún espacio que había un poco, como en todos lados, obviamente había grupos, los más jóvenes, los más antiguos, pero sí había una guía. Y también mencionabas a Palencia, que fue uno de ellos con ustedes.
Cuéntame cómo fue un poco esa cuestión de los premios, también lo que hablábamos de conforme iban avanzando y cómo eso les ayudó también a generar de cierta manera el grupo. Sí, mira, Palencia toma la batuta a partir de que Juan Reynoso se lastima. Él toma el gafete y toma la responsabilidad, porque no es solo tener el gafete, ¿no? Si tienes el gafete, quiere decir que pues, el grupo te va a respaldar y ya hay decisiones que tomar. Entonces, de repente, los premios, pues, son como incentivos para que tú te superes y le eches más ganas, ¿no? Para poder acceder. Y ahí, la verdad, tanto Palencia como el Conejo, y recuerdo muy bien a Sergio Almaguer y a Carlos Barra, ellos nos protegieron porque querían pagar de acuerdo a impuestos. O sea, nos quitaban impuestos y nos iban a regresar parte de los impuestos, pero nosotros yo tenía un contrato de 50,000 pesos, pues me iban a regresar, no sé, 1,500 pesos, ¿no? Entonces, pues no era justo. Y entonces Palencia y todos estos grupos de capitanes dijeron, no, aquí tenemos que pagar al que juegue más tiempo, pues se le tiene que remunerar de una manera diferente, aunque todos tienen que ganar, ¿no? Aunque no juegues, todos ganaron un dinerito y bueno, fue un apoyo porque pues uno ganaba poco, ¿no? Aunque en esa época tú no lo hacías por el dinero, ¿no? Lo hacías por querer demostrar que tú eras un jugador profesional, un jugador que podías estar a la altura de lo que representa defender a Cruz Azul. ¿Cómo se da la incorporación que también es muy natural? Precisamente ahora nos contabas como en cuestiones más técnicas, tácticas, que es un poco 5 metros más adelantados con la presión, pero por ejemplo Sergio Almaguer, que ya era un viejo conocido del profe Trejo, pero que llega a un espacio pues nada sencillo, precisamente es la lesión de Juan Reynoso la que obliga a tenerlo a él como refuerzo ahí, ¿no? Mira, los dos refuerzos, tanto Pepe como él, estaban en un gran nivel. O sea, estaban jugando a un gran nivel, no solo de ese torneo, ya venían desde el 97, 98, jugando de gran manera, siendo referentes, Sergio Almaguer siendo campeón con el Necaxa y Cardoso con el Toluca, dos grandes jugadores que no les costó nada adaptarse. Los que nos tuvimos que adaptar fue Norberto y yo a cómo jugaba Sergio Almaguer, pero eso nos facilitó también el trabajo. Había menos metros que cubrir, con una ventaja posicional, porque con Juan marcabas atrás del jugador y con Sergio Almaguer marcabas a la par. Con la consigna de que él nos decía, si el balón pasa por arriba, tú no te preocupes, ese balón es mío. Entonces son dos formas diferentes, no digo que ninguna sea mejor que la otra, son dos formas diferentes de jugar una línea de 5, una línea de 3, de acuerdo a los puristas como lo quieran nombrar, pero para mí fue más fácil. Entonces yo podía competir con cierta igualdad de circunstancias y ahí es donde pudimos superar a jugadores como el Burrito Ortega, pudimos superar a jugadores como Pizzi, pudimos superar a jugadores como Riquelme, a Chaco Jiménez que enfrentamos. Que yo creo que de la otra manera también hubiéramos competido de una gran manera, porque con Juan también era un gran líder. Te digo que para mí fue el segundo mejor central que yo jugué. El primero es Rafa Márquez. El segundo mejor era Juan Reynoso, magnífico central técnica, pero con Juan y con Sergio cambiamos y nos ayudó bastante. Se viene River y allí empieza de equipos argentinos. Un poco les juega a favor y también les juega en contra, porque son distintos, pero al mismo tiempo también les ayuda a tener un conocimiento de ellos, ¿no? También, y hablabas, de qué tanto también te quería preguntar. La Libertadores se marcaba a otro ritmo también, a otro ritmo, no era de más contacto. ¿Qué tanto a ti también te benefició dentro de la posición y dentro de tus de apertura? No, pues a mí me benefició totalmente. Era un juego totalmente de choque, un juego donde tú tenías que competir, si bien con fundamentos defensivos, porque no solo es ir a golpear,
O sea, tienes que la velocidad de aproximación, el perfil, el darle la lateralidad, la fundamentación es importante, ¿no? Pero como te digo, tenía cierta ventaja de estar igualado en condiciones, entonces yo me preocupaba mucho de ganar la jugada enfrente. Y de yo ganar la jugada enfrente era con una barrida o con una anticipación o con un forcejeo en el cual pues yo en esa época era bastante fuerte y me facilitaba. Yo me beneficié realmente. Norberto Ángeles, por increíble que parezca, estaba chaparrito, pero fue lo mismo. Metedor, buen timing, borró a jugadores como a él le tocó más Saviola, a él le tocó a este Rafael Maceratesi, ya ni me acuerdo si era así ese apellido. Y le tocó el Chelo Delgado, pero el vato se rifó bastante, así que sí nos benefició y aparte, pues jugadas que acá son amarillas, allá no eran más que falta, jugadas que aquí son roja de 5 partidos, allá eran amarillas, así que pues era un banquete, a ver, despáchate tú lo que quieras. Muchos han mencionado a través de los años que precisamente después de River, la semifinal contra Rosario tal vez fue el encuentro más hostil. ¿Qué recuerdas tú de toda esa preparación y de los previos? Fíjate que nosotros en el partido de ida nos encontramos con un rival muy duro, un rival bien trabajado por el Patón Bausa, creo que ya falleció. Un equipo, un equipo muy rudo, tenían un portero enorme, Tombolini, una defensa bien plantada, Lechborg, Cuberas, el Cata Díaz, una media cancha con un contención sin afán de ofender, pero era un indio de pelo largo, Vespa, que ya también falleció, Liber Vespa, que pegaba más que Galdames, imagínate, con eso te digo todo. Que por ahí Y a los 10 segundos le mete un llegue a Palencia y luego a ti te descuenta. así es, así es. Pero ese fue el partido de ida. Pero acá nos la trataron de hacer cansada. Ellos tenían mucho miedo del tema de la altura. Se hablaba mucho en esa época que la altura, creo que se fueron a Cancún y de Cancún, no, Cuernavaca y de Cuernavaca subieron al mero día del partido. Yo creo que también les afectó mucho a esos. Yo creo que en vez de centrarse, vamos a competir, se preocupaban mucho por eso y nosotros pues decíamos, tienen miedo, pues hay que atizarle, atizarle y atizarle, ¿no? Los goles fueron rápidamente por Palencia y por Cardoso. Y ahí amenazan a Cardoso, ¿no? De que lo van a matar cuando vaya allá a Rosario Central. Y ahí, la verdad, en Rosario, como tú lo dices, sí fue el partido más ríspido, pero no solo en el juego, sino desde antes del juego. Ya se sentía ellos, toda la prensa de ellos, para hacerlo más fácil, ellos nunca han ganado nada de la Copa Libertadores. Y el equipo rival, que es Newell's Old Boys, ya había sido campeón 2 veces. Entonces ellos querían el ganar y nos iban a ganar o por lo deportivo o por lo malandro. Entonces se puso muy, muy difícil el arribo al estadio, muy, muy, muy difícil, tanto así que no llegó el camión. Yo digo que fueron como 1 kilómetro, Palencia dice que fueron 100 metros, el Conejo dice que fueron 300 metros, yo sentí que fueron como 10 kilómetros, no avanzábamos, nos aventaban huevazos, nos aventaban cuetones, yo pensé, cuando aventaban los cuetones, yo pensé que eran balazos, dije, ay, estos nos van a matar, estos argentinos sí están bien locos. Luego entramos al estadio y se acerca un muchacho a saludar a Gonzalo Belloso, otro jugador que casi no se acuerda la gente, pero Un poco, sí. él jugó bastante en la fase de grupos, hasta que llegó Cardoso y pues ya no le dio chance. Y lo va a saludar y los policías, los granaderos lo reducen. Le meten una santa macaneada que yo creo que todavía se ha de acordar ahorita el pobre humano, ¿no? Ya después empezamos a calentar.
y, y el ambiente más raro, más bizarro que he visto en mi vida, ¿no? Nosotros calentábamos en medio campo, empezábamos con la movilidad, a correr, a mover, tocar el balón, y después pasábamos al reducido, y luego pasábamos al tiro a gol, y después ya te ahogas. Y no, nosotros empezamos y de repente, ¡pum!, unas bombas de esas de estruendo, pero que levantan el pasto, ¿no? Levantaban un pedazo así de pasto. Entonces, pues ya no ibas, ya decías 10 metros para allá, 10 metros para acá, porque sí nos aventaban un montón de bombas y ibas y nada más había un foso, porque ese estadio es como de los 80s, ¿no? Como los que hay aquí en México de los 80s, como como el de Nesa 86, el de Tecos, el de Irapuato, que son de esa época, ¿no? Todos tienen un foso. Y allá no había ni mallas, no había ni mallas. Entonces, pues sí temías un poco por tu integridad, ¿no? Que no iba a pasar nada. La verdad, no iba a pasar nada, pero aparte yo me acordaba que una o dos Libertadores antes, un partido de una final o semifinal, está jugando Palmeiras contra Boca Juniors, y se mete un aficionado, se echa a correr y le mete una karateca al abanderado. Entonces sí se le quedaba en la mente que pudiera pasar a ciertas situaciones. Entonces, pues todo lo que era nuestro calentamiento cambió totalmente, todo. Ya no empezamos a hacer eso, ya nos reducimos ahí chiquitillos, ya nos metemos al vestidor, ahí medios espantados, medios confiados, algunos a lo mejor ya lo habían vivido, yo no lo había vivido. Salimos, nosotros salimos directo a la cancha, pero ellos salían por un gusano. Por la manga. Ajá. Y de repente empiezan a salir banderas, decanes, y sale Rosario Central, y la tribuna de ellos se incendió. Bengalas, cuetones, cohetes, y todo un desastre hicieron, ¿no? Pues obvio, te impresionas. Y ahí es donde, te digo, empieza el partido, y este señor Oliver Vespa, en el primer tiro de esquina, le da un codazo a Palencia, marcan foul, y ya que se iba a pasar al hogar, me mete un cruzado a mí en la mandíbula. Y ahí es donde yo despierto y empiezo a decir, Melvin, esta es la guerra, y en la guerra no vienen niños, en la guerra vienen hombres. Y ya nos dimos un tirazo, la verdad, un tirazo. Ellos nos íbamos ganando nosotros 1-0 con gol de Almaguer, si mal no recuerdo. Sí, esos goles sí los tengo bien presentes. Gol de Almaguer, un tiro de esquina, se la come el portero. De repente nos meten nos cobran un penal ahí medio dudoso y se meten en el partido, nos hacen el 2-1 antes de que acabe el primer tiempo, y el partido estaba ahí. Íbamos 4-2 en el global, pero el partido, no, 3-2 en el global, pero el partido estaba ahí. Estaba ahí en que podíamos perder, y en eso entra Adomaitis, que ese día jugó de titular, y les mete un gol y les hace el corte de manga. El ruso les hace el corte de manga, el 2-2. De repente ellos nos hacen el 3-2. Necesitaban un gol ellos. No me acuerdo cuál era ¿cómo se llama? Para desempatar, no me acuerdo, pero nosotros no queríamos perder, no queríamos irnos a ninguna instancia. Y el profe allá hace cambios, saca a Norberto, mete al Magic Mendoza de lateral por izquierda, Messier Ramírez central con Almaguer haciendo una línea de 2 centrales, y mete a Omar Rodríguez. Entonces contenemos un poquito, como que nos conectamos contra los delanteros de ellos, sostuvimos el resultado, y en una jugada, yo ya tengo bien presente, ¿no? Omar Rodríguez a Matute a Tomás Campos, no, Palencia Matute, abre Matute a Tomás, centro de primera intención de Tomás con rosca, Palencia abre el pie y al poste de Tombolini,
y se cayó el estadio. Se cayó el estadio, porque era el 3-3 y ellos ya no tenían ninguna posibilidad. Así que fue magnífico, solo superado por lo que nos íbamos a enfrentar 2 partidos después, que fue enfrentar a Boca. Segundo rival argentino, se le pasa por encima en casa y también allá de visita, bueno, 3-3, que además se jugó muy a la par. Boca Juniors, la final. Hay muchos que dicen que en la ida se pudo hacer más. Cuéntanos cómo fue desde tu vivencia, desde tu experiencia de ese partido, desde la cancha. Yo creo que nosotros estábamos acostumbrados a presionar, forzar al adversario que no jugara lo que él juega, que se sintiera sofocado, y nosotros lo hicimos con Boca. Fuimos más intensos, fuimos más adelante, tuvimos más opciones. Ellos también tuvieron, ni modo que no están cojos, ¿no? Ellos también tuvieron opciones, pero nosotros buscábamos con más ganas, y ellos ya habían jugado muchas finales. Ellos ya habían jugado 2 finales de Copa Libertadores y seguramente como unas 10 semifinales. Ya habían sido campeones del mundo. Tenían al mejor jugador del mundo de América, que era Juan Román Riquelme. Y ellos se echaron para atrás como boxeador, ¿no? Que se echa para atrás a contener, y de repente, en una jugada que también la tengo muy presente, sale su lateral derecho, que es el negro Ibarra. No lo digo por despectivo, ¿no? Sino así fue apodo. Sí. Y nosotros nos abrimos completamente. Norberto se abrió, no me acuerdo con quién. Yo me abro con el Chaco, porque me tocaba marcar al Chaco esa vez. Y meten un pase filtrado y entra Marcelo Delgado y nos hace el gol. Ya en los años siendo entrenador, yo creo que nosotros nos faltó ahí haber dicho, vamos con el 0-0. Este partido no lo vamos a ganar porque están muy cerrados. Vamos con el 0-0. Lo ha hecho el Real Madrid, lo hizo Boca. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Porque lo teníamos, o sea, nosotros decíamos en el Azteca los matamos. Mucha gente a partir de ahí perdió confianza, dijeron, los van a golear, van a perder. Pero nosotros al otro día hablamos, nos juntamos los puros jugadores. Nos juntamos y empezamos a hablar sin regañarnos, sin echarnos la culpa de nada, porque no había quien echarle la culpa, ¿no? Que fue una buena jugada de ellos. Pero lo que sí nos quedó en claro, y no sé quién lo habrá dicho de ellos, de nuestros compañeros, es de que perdimos el partido, pero fuimos superiores. Y si somos inteligentes, en ese momento jugábamos mejor que Boca Juniors. Entonces no nos podíamos desesperar y no podíamos bajar los brazos y no podíamos darnos por perdido, porque a lo mejor en 6 meses después sí nos gana Boca, ¿no? Porque él es un equipo de figuras, ¿no? Un equipo bueno. Pero en esa serie a 2 partidos no era mejor que nosotros. Por cómo se jugaba, no era mejor que nosotros. A lo mejor en nombres, sí. Pero como se jugaba en ese momento, nosotros éramos mejores. Y que con eso teníamos que irnos al entrenamiento, al viaje y al juego. Y así lo dijimos a la hora del juego. Muchachos, nosotros estamos aquí en el otro templo del fútbol, como es la Bombonera, está Maradona viéndonos jugar, está hasta el Tequi de Azules, pero nosotros somos mejores que Boca Juniors y lo vamos a demostrar. Y ahí empezamos, pa. Y de repente nos echan gas. Y yo me río, ¿no? Porque en la final del siglo de la Libertadores que jugó Boca contra River, la suspenden y se la llevan a España por lo mismo. pero lloraban.
Ay, es que la integridad física de Poncio. Ah, chinga, y Poncio es más débil que Melvin, ¿o qué? De nosotros decían, ay, normal, echaron allá afuera, echaron allá afuera, pero todo se vino, de ahí se suspendió un rato, y también lo hicieron para que bajáramos la opresión que teníamos sobre ellos, pero no. Ya al final del primer tiempo, una jugada de tiro de esquina, un rebote que la agarra Cardoso, centro y gol de Palencia. Y ahí fue el momento más sublime de la Copa Libertadores, para nosotros. El templo, los que nunca callan, la 12, pega, boca, pega, ni un alma se oía. Y le buscamos dar una jugada donde Piñeiro hace un tiro centro, bota, pega en el poste y yo voy llegando, me gana. Y dije, a los años yo digo que son de las jugadas que más me duelen, ¿no? Porque dices, hija, imagínate, hubieras tenido la fortuna que te cae ahí, te avientas de cabeza, o como sea, y la metes, y es el 2-0 y todo hubiera cambiado. Pero la verdad que sí jugamos bastante bien, jugamos mucho mejor que en el estadio Azteca. Creo que fue nuestro mejor partido que dimos. Yo creo que superando al 3-0 de River Plate en nuestra cancha, porque el equipo muy plástico. ¿Qué es plástico? No es plástico, es muy elástico, ay, se me va, no encuentro la palabra. Como que no encontraban la forma de cómo pararnos. Ya, como muy dinámico, tal vez. No, es como otra del dinamismo, pero es otra cosa. Como que no le encontraban la forma. Que decían, ¿qué? Van a jugar así y de repente nosotros jugábamos diferente, ¿no? Decían, van a jugar con 5 y jugábamos con 2. Van a jugar con 3 delanteros y llegaban 4. Muy plástico, muy plasticidad, no plástico sino de plasticidad, muy moldeable. Habilidad. Sí, y aparte sumó porque no tuvo Matute. A la hora de no estar Matutes, perdimos un montón de juego, un montón de visión. Porque Ángel, la verdad, magnífico 10, uno de los últimos 10 que he visto en el fútbol mexicano. Pero entró Tomás, y Tomás nos dio esa dinámica que tú dices, que iba, se entraba, venía, ayudaba, se cerraba y ayudaba a contener y liberaba a Piñeiro de esas labores. Entonces de repente se empezaba a mover todo. Hubo compañeros que entraban en el segundo tiempo que también ayudaron, creo que entró Mora, si mal no recuerdo. Y el equipo, la verdad, a mí me gustó. Yo de repente digo, el sistema que teníamos era adelantado a la época que estábamos jugando. Ya ahorita ya es obsoleto, ¿no? Ya ahorita, si tú ves los equipos, Claro, sí. lo que te digo es lo que pasa, ¿eh? O sea, tú ve a Eric Lira, y el vato está de contención, está de central, está jugando de lateral. Esa es la plasticidad que te digo. Y nosotros a lo mejor un poco menos, porque éramos un poco más rígidos en lo que era el sistema, pero era muy rico, ¿no? De repente, yo me acuerdo lo que te decía con el burrito jugaba muy pegado a la línea de banda, entonces yo tenía que jugar como lateral izquierdo. Norberto jugaba como lateral izquierdo para agarrar al Pipino Cuevas y yo terminaba como líbero. Entonces, o de repente estaba la jugada y yo no tenía marca, y me acuerdo mucho de esa jugada, luego la subo en redes sociales, y le dan un balón a Riquelme y me aviento como una carrera como de 3 metros, me la aviento y le saco el balón con una barrida. No era tan rígido de que este es tu delantero y este que no haga nada. No, este es tu delantero, sí, pero de repente la jugada está por allá, te toca otro. Entonces, eso me gustaba de nuestro sistema, ¿no? Tiene que ver que nuestro entrenador, José Luis Trejo, venía de Alemania. Yo creo que allá iban adelantados de acuerdo a lo que son los sistemas y eso nos ayudó bastante.
Cuando se llega a la tanda de los penales, ¿cuál era el ánimo general a la hora de que elige a los tiradores? Pues fíjate, teníamos confianza porque desde cuartos de final siempre tirábamos penales, o sea, siempre los practicábamos. Teníamos y los tiradores, pues había un conteo, no sé si Marco te habrá contado. Había un conteo donde, pues, Melvin falló, tiraba 5, ¿no? Esa tarde, ¿no? Melvin falló 2, metió 3. Y esos 5 jugadores no habían fallado ni una. O sea, había fallado yo, había fallado el Conejo, había fallado eh, hasta Tomás también estaba dentro de los que no habían fallado ni uno. Había fallado Norberto, había fallado Emilio, habíamos fallado varios, el flaco sí, el flaco Macías, pero lo que era Palencia, Galdames, Don Juan, Piñeiro. Piñeiro y Saturnino, que era el quinto, no habían fallado ninguno. Almaguer había fallado, por eso no estaba allí en esa lista, ¿no? Entonces había confianza de que podíamos ganar, pero enfrente había un monstruo. Y también el de nosotros era un monstruo, ¿eh? El Conejo era un monstruo. Para mí es mejor portero el Conejo que Córdoba. Pero yo creo que si jugáramos esa Copa Libertadores hoy, todavía siguiéramos tirando penales. La adelantaba de todas. Daba un saltote como de 2 metros y pues obvio, chica, él medía como uno, no sé si estaba tan alto, ¿verdad? Pero me medía más de 1,85. Y si daba un salto de un paso, Ya se comía el otro de ya la se esquina. comía el arco. Y esa fue una de las diferencias donde ellos tenían más experiencia. Nosotros fuimos más acorde a lo que dice la regla y todo eso. Y ellos no, ellos chamaqueaban, ellos hacían cosas que sacaban ventaja, ¿no? De hecho, hay un video donde está diciéndole el propio técnico, le está diciendo, tú adelántate, si te lo repiten no importa, te vuelves a adelantar, deberías de buscarlo, ¿eh? Hay un video donde le está diciendo a Córdoba, el Virrey, le está diciendo, adelántate, y a nosotros, pues sí, el Conejo hubo una que fallaron ellos, lo falló el patrón Bermúdez, pero el Conejo todas ahí se quedaba y trataba de cumplir con la regla, ¿no? Cuando se da el último tiro, ¿qué sensación es la que cae después de toda la larga travesía, que además fue en 6 meses, fue muy corto y muy largo al mismo tiempo? Yo tengo muy presente porque tengo ahí mis fotografías, las tengo en álbumes guardadas y yo estoy con una casaca color roja en el cuello y estoy en cuclillas y estoy orando, pero también, pues ya veías que ya habías fallado 2 penales, ¿no? Ya sentías de que estaba muy cerca la derrota, entonces pues, rezabas y pedías. Yo no era católico en ese entonces, ahora sí soy católico, pero en ese entonces era cristiano y pedía y oraba, no rezaba, oraba porque pudiéramos darle la vuelta a la situación, pero ya cuando fallamos el último penal, pues ni modo, ¿no? A tristear, ¿no? Yo no lloré, hubo compañeros que sí lloraron, yo no lloré porque me brindé en todo momento. Yo creo que ellos también no debieron de haber llorado porque también se brindaron de una gran manera, hicieron un gran partido, una gran final y sobre todo un gran torneo. Así que las lágrimas no me valían a mí en ese momento, ¿no? Decir, voy a llorar porque no me quedé con nada dentro. Ese día quedé vacío. Tuvimos a River, tuvimos al mejor jugador de América en 180 más 30, en 2-10. en un montón de minutos y no lo dejamos hacer nada. Entonces sí hicimos bien nuestro trabajo, no nos alcanzó, pero bueno, fue algo muy bonito que vivimos hace 25 años. El tiempo se va muy rápido.
ya tenemos canas, pancita, ya, pero seguimos con nuestro corazón del Cruz Azul. Mira, siempre andamos aquí con la máquina y bueno, ojalá algún momento volviera a la Libertadores, Cruz Azul volviera a competir, porque mucha gente a partir de ahí empezó a valorar lo que es el fútbol mexicano. Mucho equipo empezó a ver acá oportunidades de que sus jugadores pudieran venir a jugar y también nos ayudó a nosotros para ir a la selección nacional y ayudar en un proceso que se estaba complicando, que era para ir al Mundial de Japón y Corea. Después de eso, de Cruz Azul, vinieron las Chivas contra el Internacional de Brasil y Tigres contra River Plate. Mismas circunstancias, partidos menos, partidos más. Sin embargo, ninguno de los otros dos equipos, incluyendo Chivas, justo como un equipo siempre con esa bandera, ideología de solo mexicanos, no despertaron lo mismo que despertó ese Cruz Azul de inicios de milenio. ¿Tú a qué le atribuyes que se haya dado esta suma de personas amantes del fútbol y mexicanos y futboleros y gente de muchos lados que se subieron de este lado a este vagón de la máquina, por así decirlo? Es que somos más grandes y más importantes. Ellos son chiquitos. No, creo que había una crisis en esa época de selección nacional. Y no solo del primer equipo, también el Sub-23 no calificó a las Olimpiadas. Sí. Entonces había mucho pesimismo y de repente te encuentras con que un equipo te representa a nivel internacional y lo hace de una buena manera. Yo creo que eso jaló mucho al aficionado que estaba ahí tristeando, ¿no? Que la selección andaba mal, que la selección pequeña también andaba mal, la situación del país también no era la más idónea, había pasado las Torres Gemelas, un montón de cosas que yo creo que te ayudaron a que dijeran a la gente, pues esta es mi distracción, esta es mi motivación, me gusta cómo está jugando el Cruz Azul, jugamos muchos mexicanos, la final jugamos 8 mexicanos, te digo, ahora ni las Chivas, hoy pueden decir que juegan con 8 nacidos en México, también éramos 7 que crecimos en Cruz Azul, no que llegamos a la primera A, no, que hicimos fuerzas básicas, que hicimos tercera división, que hicimos segunda división, que jugamos en Cruz Azul Hidalgo, o sea, gente que verdaderamente estaba formada en Cruz Azul, así que teníamos una buena manera de jugar y yo creo que la prensa ayudó bastante. Todo momento tuvimos gente de Televisa, todo momento tuvimos gente de TV Azteca siguiéndonos, enseñando nuestro paso. No transmitían los juegos porque la tenía la otra cadena, pero en todo momento, creo que eran Rojas, uno era Rojas y no me acuerdo quién era el otro. Me acuerdo del camarógrafo de TV Azteca, se apellidaba Trejo el señor, y Rojas era de Televisa y siempre nos acompañaban, entonces nos volvió muy visible, a ver qué está haciendo el Cruz Azul, ganó, qué bueno que ganó el Cruz Azul, entonces empezaban a apoyar. Yo creo que esa fue la diferencia de lo que hicieron Chivas y lo que hizo Tigres, y también, siendo sincero, pues no metían ni las manos ellos. Y nosotros sí nos dimos un tiro contra equipos igual. Creo que Tigres perdió con River, ¿no? 3-0. Y nosotros ganamos con River. 0-0 allá. Y acá. Ganaron 3-0. Entonces sí nos acompañaban los resultados. Yo creo que las maneras de jugar, yo creo que también eran más padres. Y Cruz Azul tiene eso, ¿no? De repente, después cambió, después fue pura tragedia Cruz Azul, en donde puras cruzazuleadas y todo eso, pero en ese entonces no se sentía así, sí se sentía el apoyo de la gente. Para cerrar, Melvin, a 25 años de distancia, dicen que recordar es volver a vivir, pero ¿qué cosas puedes ver ya con este lapso, con este espacio que tal vez no veías en ese momento? ¿O qué cosas puedes entender a diferencia de ese Melvin de 22 años, casi recién debutado y que brilló internacionalmente en esa Libertadores?
Mira, yo como joven, pues no le daba la importancia, ¿no? Yo decía, pues es un torneo más, son minutos, son oportunidades que debo de aprovechar. Me hubiera gustado encontrarme también un poco más maduro, ¿no? En donde si yo hubiera sabido lo que representaba, yo creo que hubiera intentado jugar un poco más, que es muy difícil que hubiera jugado un poco mejor, ¿eh? Muy difícil, ¿no? Pero a lo mejor ya con la experiencia dices, "Ay, tú puedes ganar un partido de Libertadores por lo civil o por lo penal. Y lo penal es desmadrear gente y a lo mejor mayor hubiera sido más agresivo, más impulsivo, pero al final lo lo disfruté, pero ahora lo disfruto más, porque todas las personas se acuerdan de nosotros no porque no ganamos el campeonato, se acuerdan porque estuvimos en esa final de Copa Libertadores. Todos mis compañeros, si acaso el Conejo Palencia, Juan Reynoso, Piñey, Almaguer y Cardoso sí habían sido campeones, pero nosotros no tuvimos la oportunidad, pero ese torneo fue impresionante. Yo siempre lo digo, con todo respeto, el mejor momento de mi vida fue ahí, en esa etapa, esos 6 meses, en el cual, si bien estábamos encerrados mucho tiempo, valía la pena el estar ahí encerrados en el hotel de concentración, esperando vuelos, esperando los rivales, fue maravilloso. Para mí fue mejor que el Mundial que pude ir. Tengo la medalla, se me olvidó bajarla, tengo el Citlali, pero no bajé la medalla, ahí lo tengo en el medallero, pero para mí fue lo más maravilloso, fue espectacular el poder participar en una Copa Libertadores. ¿Cómo se siente? ¿Cuál es esta sensación? Precisamente lo acabas de decir, es que nadie se acuerda, nadie dice es que es el Cruz Azul subcampeón, es más bien el gran Cruz Azul de la Copa Libertadores 2001. ¿Qué enseñanza dejó esa copa que un buen juego, que un buen torneo, que un buen equipo puede ser festejado y recordado? Aparte le demostró, creo que al fútbol mexicano, de que podemos competir contra cualquier equipo de Sudamérica y del mundo, porque después de eso nos vamos a jugar el torneo Teresa Herrera y jugamos contra el Real Madrid, contra el Deportivo La Coruña, jugamos también contra el Atlético de Madrid, que se le ganó al Atlético de Madrid, que estaba el Mono Burgos, que estaba el Niño Torres, estaba Sergi Barjuan, o sea, grandes equipos, y yo creo que esos partidos de las Libertadores nos dijeron, a ver, tú puedes competir contra quien sea. Y no solo fue para Cruz Azul, fue para los demás jugadores, los demás equipos que después competían. Se llegó a varias finales de la Copa Libertadores, como tú bien lo dices, pero también hubo semifinalistas, cuartos de final. Nosotros jugamos en el 2003, llegamos hasta cuartos de final que perdemos contra Santos de Brasil. Entonces, fue un mensaje muy padre, ¿no? De decirle, sí somos de Norteamérica, pero esto es fútbol y en un partido de 11 contra 11 te podemos ganar. Ya ahora sí, la última para cerrar. ¿Alguna vez se sintió o fue expresa esta idea lo mencionabas también hace algunos minutos, del invitado incómodo de la CONCACAF, que precisamente llega a meterle miedo a la CONMEBOL? Sí, a nosotros nos dijeron cuando accedimos a la final que por ningún motivo y sobre todo por reglamento no podíamos jugar contra el campeón de Europa, ¿no? En ese momento era el Bayern de Múnich, que es mi equipo favorito de Europa, y yo la verdad que quería jugar contra ellos. Me acuerdo que hasta el Bayern dijo, no, yo no quiero jugar contra el segundo lugar de América, pero al final ellos iban a terminar jugando con Boca. A lo mejor lo que hubiera pasado es que si hubiéramos ganado algún partido amistoso o alguna copa donde nos hubieran podido invitar los del Bayern de Múnich para ir a jugar contra ellos. Así que, pues sí sabías, ya tenías las reglas claras, ¿no? Sí nos agüitaba eso, pero nosotros lo que queríamos era demostrar nuestro fútbol, defender nuestro escudo, defender a nuestros aficionados, que se sintieran orgullosos de no fallarle a nuestro cuerpo técnico, que fue maravilloso, encabezado por José Luis Trejo, por el Chatito Ortiz, en paz descanse, Marco Antonio Mendizábal, que era el segundo de los auxiliares, el profesor, ay, se me va el nombre del preparador físico, y a todo el staff
cuerpo, de utileros que andaban con nosotros para arriba y para abajo, los Coria, Pablito y su hermano. Así que nosotros no queríamos fallarle a nuestra gente y yo creo que lo hicimos de buena manera. Perfecto, Melvin. Muchísimas gracias por tus palabras y por tu tiempo. Está bien, hermano. Muchísimas Estamos gracias. viendo. Ahí nos estamos viendo. Cuídate. Igualmente, chao, chao.